Hoy nos vestimos de lujo, pero para mirar cosas muy profundas. Tenemos el gran placer de tener al doctor Juan Carlos Rojas Fernández, colega, amigo, médico psiquiatra, docente de la Universidad Libre de Cali, magíster en literatura latinoamericana y colombiana, y sigue estudiando maestría en filosofía, estudioso, encarretado de la docencia y del psicoanálisis, quien nos aceptó la invitación para venir a llevarnos de paseo en lo que él ha llamado tragedia y sufrimiento en el acto creativo del delirante. Quedamos pues con el doctor Juan Carlos Rojas. No les menciono que es el presidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, que sí le ha tocado trabajar y que, muy querido, él lleva un resto de tiempo trabajando. Jóvenes residentes, pongan cuidado de lo que hablamos, en lo gremial, pero de verdad trabajando en todo esto de lo gremial desde la asociación y desde las asociaciones a las cuales también pertenece. Juan Carlos, quedamos contigo. Muchas gracias, Henry. Muchas gracias, doctor Iván Jiménez. Muchas gracias por su invitación. Me siento muy digno de asistir a estos encuentros académicos que me han hablado muy bien. Yo les había enviado otra charla, que es un capítulo de mi tesis de filosofía, pero la estuve releyendo y dije, no, esto está muy pesado incluso para mí, y yo no quiero entrar, digamos, en la primera invitación y entrar así. Entonces la cambié por otra porque, digamos, me siento más cómodo. No me siento un filósofo, me siento más bien un psiquiatra con una orientación psicoanalítica y muy afín al arte. Gracias a una llamada reciente de Iván, me dejó más tranquilo porque me dijo, habla de tu experiencia. Y entonces yo sí, ya me dijo viejito y me situó. Y me dijo que podía hablar de esto que les voy a comentar, que es básicamente un caso clínico que lo he apoyado con unas diapositivas que intento que vaya a la par a mi lectura. Pues muy bien, este caso, a mi paciente, que lo vengo tratando hace más o menos como unos 10, 12 años, lo he titulado DT. Entonces, conocí a mi paciente por recomendación de un colega, un médico general, cuyo padre ya es fallecido, era el mejor amigo del padre de DT, quien también había fallecido cuando DT tenía alrededor de unos 17 años. En la actualidad tiene 57 años. Y quiero recordar la mañana de un sábado del mes de junio del año 2000, cuando me dispuse a cumplir la cita domiciliaria pactada con la madre de DT, quien tenía en ese entonces unos 76 años y vivía con 3 de sus 6 hijos. El hijo mayor, jugador y maestro en el ajedrez, un poco adicto al alcohol y ya con edad para ser considerado solterón. Su hija menor, quien se dedica a su educación preescolar, mujer menuda, algo tímida, con un lenguaje preverbal de gestos tiernos y también a su vez, y quien a su vez en ese entonces ya tenía una hija y el paciente es el menor de los hombres. Sus otros hijos vivían fuera de la ciudad. Jaime, con quien siempre compartió DT su habitación en la infancia y la adolescencia, se encontraba viviendo en Londres. Sus otras 2 hermanas vivían una en México y la otra en Bogotá, casadas y con un par de hijos cada una.
La familia, de manera implícita, consideraba que tenían un hermano enfermo de T y un problema con el hermano mayor. Percibí una familia con una aceptable comunicación, cuyos miembros siempre apoyaban a la madre a enfrentar dichas circunstancias. Este era el panorama en general. Camino a cumplir la primera cita con el paciente, cuya residencia quedaba en un barrio central y tradicional de la ciudad de Cali, casi llegando a la cúspide de una cima, donde la casa se acomodaba en 3 niveles, aprovechando la forma que le permitía la naturaleza. Se le advirtió que DT permanecía encerrado en el 3er nivel, y desde hacía varias semanas sus comportamientos eran cada vez más extraños. Deambulaba por la casa permanentemente, de manera ansiosa, hablaba consigo mismo y al parecer con otro interlocutor invisible, en voz alta. Llevaba varios días sin dormir y sin dejar dormir, no comía, no se había vuelto a bañar, fumaba compulsivamente y le aterraba la idea de ir a donde el psiquiatra y ante todo que lo hospitalizara. Ya que existía un antecedente infortunado hacía 6 años atrás, cuando su familia había contratado a unos enfermeros para internarlo en el hospital psiquiátrico en contra de su voluntad, y DT se había lanzado desde el 3er nivel de su casa con el fin de huir, sobreviviendo aquí sí de milagro. Quedó maltrecho y con secuelas definitivas, de ellas una escoliosis deformativa de su columna, un estrabismo muy evidente que, sumado a los 1,83 centímetros de altura, con una talla de calzado de 47 centímetros, aseguraban su visibilidad para el mundo exterior. No sé por qué cuando salgo a la calle todos me miran. Me decía en entrevistas posteriores, pero es importante continuar el relato de esta primera entrevista, la cual fue a través de la puerta de su habitación, puesto que no me dejó entrar. Hablamos sin vernos durante más de 1 hora, realmente agotadora. Además, con la amenaza latente que pudiera repetir el pasaje al acto de lanzarse de nuevo al vacío. Utilicé todas las técnicas de mi saber, persuasivas y contenedoras, y la experiencia clínica me había enseñado, que había que aliarse con la parte enferma, que es la más desprotegida, y no como la teoría decía, que la alianza era con la parte sana del paciente. No dije nada que no fuera verdad. Le aseguraba que no me acompañaban enfermeros y que mi deseo era escucharlo, que su familia lo veía muy nervioso, sufriendo, sin poder dormir, y yo como médico podía intervenir con algunos medicamentos. Percibía al otro lado de la puerta a un hombre asustado, indefenso, en agonía de tanta soledad y vacío de fuerzas para continuar enfrentando fantasmas de su interior. Ante dicha percepción fui enfático en decirle que yo podía acompañarlo, que si lo permitía ya éramos 2 para enfrentar a aquellos gigantes que tal vez no eran más que aspas de molino de viento. Luego hubo un silencio y al cabo me dijo con voz suave que me esperaba la próxima semana. Su familia me apoyó y me dio ánimos para volver. Eran testigos de que había avanzado en algo, sin precisar ni ellos ni yo en qué básicamente. Debo reconocer que el comportamiento de la familia frente al tratamiento durante todo el tiempo ha sido sumamente respetuoso, de opiniones y comentarios prudentes, con aportes desde su iniciativa importantes, con unas expectativas realistas, siendo conocedores de la gravedad de la enfermedad de DT. A la semana siguiente ya estaba en la sala de su casa esperando que saliera de su cuarto. No precisaba cuál era su cuarto y me empecé a sentir observado desde alguna parte.
Pasó casi un cuarto de hora para que saliera y se sentara en una poltrona mecedora que acomodó diagonalmente a la que yo ocupaba. Me preguntó quién era yo, quién me había recomendado, y me relató el antecedente de los enfermeros y su miedo a ingresar a un hospital de enfermos mentales. Su mirada era hacia el piso y hablaba lentamente. Me acercó unos cigarrillos en la mesa con su encendedor. Yo tomé uno y empezamos a fumar juntos. Desde entonces nos vemos una vez al mes y ya han pasado 10 años. Yo ya no fumo, él sí de manera compulsiva. Ahora nos tomamos 3 cervezas cada uno, en una hora que es el tiempo suficiente para disfrutar encuentros, consultas. Fundamentalmente hablamos de filosofía. Él me actualiza en deportes y noticias de farándula, ya que escucha radio todo el día. Yo me encargo de los asuntos políticos. DT no ve televisión, ni volvió a leer literatura, habiendo sido un gran lector, porque sus voces se lo impiden. Recientemente me dijo que tampoco veía las revistas, ya que veía en ellas mucho morbo. Tiene una grabadora en donde escucha música clásica y rock de los años 60 y 70. Él es el encargado de cocinar y de realizar el aseo de la casa. Ahora vive con el hermano Jaime y la esposa, quien era el que vivía en Londres. Solo permite que una vez a la semana ingrese una empleada que lava y aplancha la ropa. Su madre vive en el otro nivel de la casa con su hija menor y su nieta, quien se graduó en biología. Su hermano ajedrecista ya no vive con ellos. Hace 7 años murió lo que fue su mascota por 15 años, un perro de raza French-Pug de color negro, el que llamaba Morocho, y solo por él salía a la calle para que éste pudiera hacer sus necesidades, se estirara un poco y se comunicara con otros perritos de su nivel. Lo relato así porque en cierta ocasión se le vino encima un perro gran, gigante, para acabar con Morocho, y él, como pudo, lo cogió en sus brazos y se aguantó la mordedura en el talón de Aquiles, pero no dejó morder a su perro. Después de su muerte, no encuentra ningún motivo para salir. Pensé que su muerte iba a desencadenar un luto acentuado, pero no fue así. Lo tomó con una frialdad racional sorprendente. Ya estaba muy anciano, ciego y sordo, descansó. En los primeros años de nuestro encuentro eran evidentes sus ideas de referencia marcadas e inamovibles. Con respecto a su hermano mayor, el ajedrecista, intuía su llegada, escuchaba su voz, que le decía improperios, lo insultaba y le preguntaba: ¿cómo está el loco en el día de hoy? Entonces DT se apresuraba y se encerraba en su cuarto, el último de su vivienda, en espera de que estas voces y su hermano se fueran, pensando que todo era producto de su imaginario. En una entrevista, su hermano Jaime me da testimonio que es cierto, que el hermano ajedrecista lo insultaba y lo maltrataba desde pequeño. En una ocasión él quedó dormido en la habitación de DT y su hermano ajedrecista tocó la puerta a la madrugada, ebrio. Jaime abre y se gana la agresión cuando le he lanzado el contenido de un vaso de whisky. Veamos ahora a través de la reflexión de Fernando Molina, psiquiatra español de orientación psicoanalítica, recopilada en el libro del delirante, y sus ensayos titulados Esquizofrenia amorosa y el poder y la psicosis, publicados en la revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, con respecto al caso clínico que les he traído. En primer lugar, apropiémonos de su definición de delirio. No es simplemente un error, ni una ilusión, ni una mentira, ya sea ante sí mismo o ante los demás, ni una idea fanática, ni tampoco un dogma. Y no obstante, el delirio también puede ser todas estas cosas. Tiene algo que ver
con una suerte de fe psicótica. Dete siempre ha creído en Dios, el Dios introyectado en su infancia por la fe católica de sus padres, a la cual nunca ha tenido interés de rebatir, y por lo tanto sus delirios nunca han tenido esa temática, como tampoco lo han tenido los celos, puesto que él dice: nunca me he enamorado, no sé qué se siente, en los libros sí leí el amor y algunas veces tuve sexualidad individual, nunca con nadie. Fue en la época en que fumaba marihuana y oía las canciones de los Beatles, Pink Floyd, Carole King, época extraña, se veía el mundo a través de la marihuana, se decía del amor libre, no haga la guerra, haga el amor, cosas así, dice Dete ha tenido convicción delirante de carácter incorregible e irreductible, de certeza específica, en ocasiones incluso con intensidad desmedida, como las describe Colina, pero al cual igual que él me pregunto si acaso la vida de cualquier hombre no puede estar poblada de convicciones irrebatibles, de creencias dogmáticas, de actos fanáticos y de manifestaciones de fe inquebrantables que, pese a su inamovible convencimiento, no son consideradas ideas delirantes. ¿Cuál sería entonces la diferencia de las unas y las otras? ¿Cuál es el límite de lo normal y lo mórbido? O como dice Leuret, con la misma idea uno puede verse como sabio o como alienado. Dete ha tenido ideas delirantes que han roto con la realidad, como también ideas delirantes que no han estado exentas de aciertos, con argumentaciones valiosas, incluso de calidad artística, como veremos más adelante. Al respecto, recordemos los poemas de La locura de Hölderlin, Las confesiones de Rousseau o El discurso de Schreber. Colina define el delirio como delirare, salirse fuera del surco en relación con el arado y con la razón. Posee unas connotaciones de esterilidad, exceso y desorden que son bien toleradas y o aceptadas por la red social de nuestra cultura. Dete, con su delirio, se desvió de la norma cultural y su lazo social es cada vez más precario. No volví a salir a la calle porque el mundo de afuera no está hecho para aceptar a la gente extraña. Yo salía creyendo que era Raskolnikov. Hablaba, actuaba y pensaba como él. Todos me miraban raro, me preguntaban por qué la gente no me aceptaba como yo quería ser. Mostrándonos aquí su carácter autorreferencial, develándose un pensamiento singular que surge casi siempre cuando se ha enajenado la identidad. Este autor hace ver que los temas delirantes están sacados del mismo libro, de la matriz única de la vida, del poder de la palabra, del deseo y de la muerte, lo divino y lo originario, la catástrofe y el fin del mundo, la pluralidad de mundos, la esterilidad universal, la animalidad, la redención, el mesianismo, la culpa, el enemigo y la persecución, lo masculino y lo femenino, el amor, la pasión y los celos. De estos alimentos esenciales y terrenales se nutre la filosofía, la religión, los mitos, la antropología, los teólogos y también los psicóticos, y cada uno orquesta según su propia melodía. Dete habla de los filósofos griegos y de la historia de Grecia, pues oye a Diana Uribe, historiadora graduada en filosofía. Recita en asociación libre aforismos con precisión. Me muestra escritos que alcanza a copiar de la radio, los que más me llaman la atención sin darle importancia,
si está de acuerdo o no con ellos, son pensamientos de otros, e interpreto que al final los suyos son los únicos en los que cree, desde una obstinación que no le permite fisuras. Veamos algunos de los recopilados. Si los ciudadanos practicaran entre sí la amistad, no tendrían la necesidad de la justicia. Para creer en Dios es necesario antes no creer, Aristóteles. ¿Qué ganarías con injuriar a una piedra que es incapaz de oírte? Pues bien, imita la piedra y no oigas las injurias que te dirían tus enemigos. Epíteto de Fugia. Este sí que la servía hoy. Ante la pregunta de cómo hace para manejar la soledad, me responde que él nunca ha estado solo, que sus voces lo acompañan siempre, que la mujer de la radio le habla y lee a sus pensamientos como él lo hace con los de ella. Entonces, me acojo a la siguiente reflexión sobre el síntoma. Este es como un residuo sobrante de una facultad alterada y destruida bajo los criterios de déficit, fatiga o debilitamiento psíquico. Es el esfuerzo complementario del sujeto por trabajar con lo que le queda, bajo el ánimo reparador de restituir un posible equilibrio. El síntoma es una defensa ante la destrucción, ofrece una reconstrucción trágica, junto al padecimiento que muestra, esconde una satisfacción ciega. El síntoma no es solo, es algo doloroso que se quiere evitar, sino una complacencia y un placer de los que no se quieren prescindir. El delirio se encuentra entonces entre la destrucción, la reconstrucción, el sufrimiento y el agrado, configurándose así el delirio del significado a favor de la integridad del delirante. Fernando Colina nos señala nuestra tendencia a estar más inclinados a considerar la presencia de la discontinuidad, de la irreversibilidad, de la ruptura, que a reconocer que lo delirante tiene raíces en la lógica, o que la sensatez pudiera dominar el fondo de la locura. Y de hecho el mundo del delirio no es un universo estancado. La sinrazón siempre ha formado parte de nuestro razonamiento. Un exceso de racionalismo hace que el pensamiento no fluya con agilidad. Sin ambiciones, ilusiones, sueños y cegueras, no hay circulación posible de las ideas. Desde que lo conozco siempre ha tenido la ilusión de ir, siempre se me olvida, Rovira, ¿es Rovira? ¿El de Tolima? ¿El pueblo de Tolima? Rovira. Desde que lo conozco siempre ha tenido la ilusión de ir a Rovira, Tolima, pueblo que no conoce, pero que se imagina, que inventa en el delirio. Está la creación de salud, es decir, una posibilidad de vida, cree poder estar allá y después de ir podrá tener, palabras de él, una vida como la de todos, trabajando, recibiendo un sueldo y comprando los cigarrillos y las cervezas que quiero. Solo necesito descansar, estar en contacto con lo natural, eso me va a hacer bien. ¿Usted qué cree? Frente a la pregunta me he dado las siguientes respuestas. DT piensa que existe un lugar en este mundo en que lo puedan aceptar tal como es. También piensa que existe un camino regresivo al nirvana o a una suerte de útero que lo asegure y lo proteja. DT se permite soñar y en esta ocasión le fluyen las ideas. En cuanto al lenguaje, Gadamer dice al respecto que el pensamiento vive en el elemento lenguaje, cierro comillas.
El lenguaje, además de ser una herramienta de comunicación, es una corriente anímica que nos gobierna y domina, habla en nuestro nombre y se revela a nuestro control. El psicótico naufraga en un mar de palabras en que todos habitamos, se ve invadido por un automatismo lingüístico que desorienta su rumbo verbal y descompone en elementos incongruentes su representación. Si algo nos ayuda a entender los avatares del psicótico, es la consideración del mundo como una cosa inerte, misteriosa, pulsional y muda, que solo se vuelve vividora para el hombre cuando queda recubierta por la palabra y cosida con un hilo verbal, gracias a que el elemento lenguaje tapiza el mundo y lo mantiene humanizado para nosotros. Cuando salimos a las cosas, nos las encontramos ya predispuestas para ser nombradas y habladas. En caso contrario, conforme le sucede al psicótico, las cosas se tornan cosa enigmática, misteriosa, amenazante e invasora. El psicótico puede hablar, pero ya no habla el lenguaje común y general, tan solo pronuncia una lengua nueva que no le sirve para pacificar la realidad. Solo habla de las cosas que oye, habla de lo que alguna vez leyó, habla de lo que los demás hablan, habla de lo que se dice, pero casi nunca habla de sí mismo, pues ha perdido las palabras para describir lo que siente o lo que piensa. Cada vez guarda más silencio y, como si no entendiera las preguntas directas, no hay reflexión sobre la mismidad. El psicótico deja de ser voz para convertirse en eco de los demás, de sí mismo. Sin embargo, pese a contar solo con estos escombros, con ese montón de desperfectos verbales, el psicótico iniciará pronto con ellos su trabajo defensivo en contra de la invasión, la desposesión y el sufrimiento que se encuentra sometido. Cuando el delirio se torna estado clínico, las palabras ya no desembocan en nada y ya no se oye ni se ve nada a través de ellas, salvo una noche que ha perdido su historia, sus colores y sus cantos, dice Deleuze en el prólogo Clínica y Química. Siente angustia, por eso la trata de mitigar caminando de un lado a otro. Acepta los medicamentos porque le generan una especie de tormenta con temblor generalizado en todo su cuerpo, y después viene casi siempre la calma. Así sea transitoria, sabe que hay un remanso. También por eso fuma de manera compulsiva, la nicotina le ayuda a paliarla. Pero la angustia evoluciona y aparece el automatismo y su subordinado racional, el delirio. Este paso parece una defensa, pues frente al temor, a la nada, a la disolución y a la fragmentación, a la excisión y al rompimiento, que el DT se expresa como un temor de persecución y perjuicio, trueca pronto la angustia en endiosamiento y omnipotencia. Sabe lo que piensan los demás, todo tiene que ver con él, transformando con la creación del delirio algo desconocido en algo familiar. Lo innombrable ya tiene un nombre, que puede ser su hermano mayor o los obreros que trabajan frente a su casa en la construcción de otra casa. Ellos no hacen sino hablar de él, se burlan de él, lo nombran, él los oye desde su cuarto en donde de nuevo se encierra. Ve con esperanza que cuando termine su trabajo él descansará, pues ya no habrá motivos para angustiarse hasta el día siguiente. El escenario principal de la psicosis es el cuerpo. El campo de acción donde sucede la catástrofe identificatoria, en donde el reconocimiento de sí mismo se ensombrece. La dispersión del cuerpo es el anticipo de la psicosis, la desintegración del cuerpo,
que se fragmenta en pedazos, se reduce o se multiplica. Sobre estos fenómenos primarios crece el delirio. No hay idea delirante posible sin esa experiencia. El delirio acude siempre a crear el cuerpo de una nueva manera. D.T. dice: hace 4 años no me veo en un espejo. Teme por reconocerse, le da miedo quejarse de su cuerpo. Tendría que consultar, tomarse unos exámenes, lo que implicaría salir de su casa. Oculta que no ve casi, se le han instaurado bilateralmente unas nubes en sus ojos, todo está borroso y oscuro, se desplaza apoyándose en las paredes, en las barandas de la escalera. Cuando debe firmar un recibo no precisa la línea donde debe hacerlo. Cuando le acerca el vaso en la mesa calcula mal y se escapa de romperlo. D.T. debe ser valorado por el oftalmólogo para ser operado de cataratas, tarea titánica para convencerlo. Se arma todo un bloque de apoyo para acompañarlo y después de un año se deja operar solo de un ojo. D.T. dice: con ese es suficiente para poder ver lo que tengo que ver. Y se enclausura de nuevo. Le pregunto por qué cree que las personas se movilizan alrededor de él. D.T. sin duda alguna dice que es por su cuerpo. Respuesta que me sorprende. Caigo en cuenta que de mi dualismo había esperado que me dijera por mi manera de ser, por lo que soy, por mi personalidad, desde la subjetividad, es decir, desde el lugar de lo emocional o del pensamiento, no por su cuerpo. Fernando Colina al respecto nos dice que la experiencia de la psicosis es una buena ocasión para debilitar el dualismo intransigente entre el cuerpo y el pensamiento, que sus interrelaciones son variadas y múltiples. La carne es el último extremo, coincide con el pensamiento, es cuerpo pensante. El poeta Raúl Gómez Jatín, quien padeció de experiencias psicóticas, nos plantea el problema en su poema titulado De lo que soy de la siguiente manera: en este cuerpo en el cual la vida ya anochece, vivo yo, vientre blando y cabeza calva, pocos dientes y yo adentro como un condenado. Estoy adentro y estoy enamorado y estoy viejo, descifro mi dolor con la poesía, y el resultado es especialmente doloroso. Voces que anuncian: ahí vienen tus angustias, voces quebradas, pasaron ya tus días. La poesía es la única compañera, acostúmbrate a sus cuchillos, que es la única. Fernando Colina nos dirá: el tiempo y el espacio son dos órdenes indisociables y simultáneos, donde el delirio se va poco a poco embalsamando, tras la detención del cuerpo en las figuras del instante y la inmortalidad. Definen la relación del delirante con lo temporal, y el espacio tradicional se vuelve rancio e inapropiado para alojar la corporalidad del psicótico. El delirante piensa desde el cuerpo, frotando las palabras sobre la piel y los sentidos de un modo primitivo. Esto mismo vuelve indisociable la alucinación y el delirio. No se parte de una percepción sin objeto, sino de un objeto mal interpretado, o mejor, de una percepción derivada. D.T. ya no habla de su hermano mayor, el ajedrecista. Ya no lo siente perseguidor, ni escucha sus voces. Le pregunto qué ha pasado con él, y D.T. dice: su hermano ha mejorado, ya no llega a poner problemas, porque no se emborracha y además ha conseguido una novia, casi no va a la casa. Pienso que la lógica de D.T. es otra lógica, ni formal ni informal, es la lógica del síntoma, como lo dice el psicoanálisis. El síntoma interpretado desde sus estrategias racionales del conocimiento, sobre todo en este caso de defensa y de ocultación.
el perseguidor, su hermano, ya no existe porque ya no está enfermo. Ocurre la identificación proyectiva referida por Melanie Klein. El delirio se agota en sí mismo, en su propia estrategia racional. DT sigue oyendo, pero son otras voces que lo perturban. Ahora son los obreros que construyen al frente de su casa. Fernando Colina dice que la lógica del síntoma se ordena en torno a tres estructuras cognitivas. Primera, la construcción en la destrucción se visualiza cuando se va edificando su propio domicilio racional por encima de las experiencias pasivas. Segundo, la satisfacción omnipotente del perjuicio, una jactancia que se superpone sobre la que hace referencia a la magnitud del perjuicio padecido. Y la tercera, la autorreferencia en la soledad, evidente en la solicitada presencia del otro, no solo viene servida por la persecución, sino también cuando se transforma la alusión padecida en merecimiento. DT permanece solo y en su cuarto, sin poder salir, prisionero de sus fantasmas. Reiteradamente dibuja al lápiz de color negro lo mismo, sus muebles antiguos, los libros empolvados que ya no le permiten leer, el televisor que nunca prende, la radio que oye con la única emisora posible, todo igual, siempre desde el mismo ángulo, con las mismas perspectivas, como si no diera cuenta de su compulsión por la perfección. A mi parecer es un buen dibujante. En cada consulta me pasa un dibujo. Esto es una muestra nomás, pero póngale durante cada mes un dibujo y siempre la misma pieza, de pronto es un ángulo diferente, de pronto cambios mínimos, pero siempre la misma pieza. La familia le dice que se ocupe en algo. Yo le propongo que conozco una profesora de pintura que le pueda enseñar. No me parece necesario decirle que ella ha sido mi paciente y que en su personalidad lo evidente es una estructura histérica. A ella le digo quién es él y qué límites conscientes debe tener. Pienso que ella es suficientemente inteligente y de buenos afectos. Pudiera provocar en él algo distinto, un deseo, un sentimiento, un sueño, el placer del arte, la curiosidad de la búsqueda del conocimiento. DT refiere que en alguna época de su vida tuvo sentimientos, que estos se fueron apagando y consumiendo como una vela y que en la actualidad solo siente algunas emociones. DT acepta entonces su presencia, aprende con facilidad la técnica en el acrílico y solo varias clases después se permite ver su rostro, sus ojos, y aparece el color. Estos son cuadros de los dibujos de él y aparece el color. Es una pintura cuando ya tiene profesora. Desde acepta, entonces aparece el color, un color primario que se desborda en intensidad. Pinta el cuarto de Van Gogh tan solitario como el suyo. Este es el de él, pero ya con color. Pinta castillos nórdicos con paisajes grises, oscuros, desiertos, tan lejanos de todo. Pinta naturaleza muerta que él llama viva también.
también. Objetos dispersos entre perspectivas torcidas, esa ambigüedad entre vida y muerte que es posible que intente exorcizar en los cuadros de las frutas. Pinta también sus vacíos y sus sombras, como en los cuadros metafísicos de Giorgio de Chirico, en donde encuentro singular afinidad por la pintura de D.T., que en palabras de sus críticos, Mauricio Caldés y Yoda Mori, referían así: temas del infinito, de la soledad, del tiempo excepcional, del misterio y del enigma, de las calles desiertas, de las plazas calladas donde domina como una sombra el monumento ecuestre, de la estatua que encarna la suspensión y la espera, de la torre, del presagio, del ojo evidente, de la figura envuelta en una tónica negra que mira pensativa al horizonte. Quizás en DT lo que no emerge es el horizonte. Louis Sachs, en su libro Mentis and Modernis, hace un paralelo entre la mirada de la irrealidad de un esquizofrénico y la pintura de Chirico, de la siguiente manera, comillas: la locura invade, parece ser en el mundo, de manera integrada en el aspecto de los objetos materiales y en las formas de espacio y tiempo. Por lo general, esta visión irreal revela un mundo extraño y prohibido, impregnado de una sensación de vastedad ilimitada, luz brillante, un universo de precisión uniforme y carente de claridad, sin dinamismo ni resonancia emocional, y sin el sentido de propósito humano que son características de la vida cotidiana, al igual que muchos de los cuadros de Chirico, el mundo de la irrealidad. En el mismo texto, Sachs hace la referencia de una autobiografía de una joven esquizofrénica que viviste, en donde su doctora René, quien padeció varios episodios psicóticos, describe así su experiencia, comillas: para mí, la locura no fue un estado de enfermedad. Yo no creía que yo estaba enferma. Fue más bien un estado que se opuso a la realidad, donde reinaba una luz implacable, ciego, sin dejar lugar para la sombra, un espacio inmenso, sin límites, plano, como con minerales, país lunar, frío como los desechos del Polo Norte. En este vacío extenso todo es inmutable, inmóvil, congelado, cristalizado. Los objetos son trampas en el escenario y colocados aquí y allá, cubos geométricos sin sentido. Las personas cambian extrañamente, hacen gestos con movimientos sin sentidos, son fantasmas dando vueltas en una llanura infinita aplastada por la luz eléctrica sin piedad, y yo me pierdo en ella, aislada, con frío, despojada, sin sentido bajo la luz, un muro de bronce que me separa de todo y de todos. Esto es una locura. La ilustración fue la perfección de la irrealidad. La locura fue encontrando a sí mismo la forma permanente en una irrealidad que todo lo abarca. Yo lo llamaba la tierra de la luz, debido a la iluminación brillante, deslumbrante, astral, el frío y el estado de tensión extrema en la que estaba todo, incluyéndome a mí. Cierro comillas. D.T. con el tiempo abre la ventana de su cuarto, sus ojos inundan de luz y el paisaje que alcanza a ver, su entorno crece. Su bella y adolescente sobrina Antonella le trae las fotografías de sus recuerdos. Son casas del barrio San Antonio, es la iglesia, sus calles del pasado cuando podía recorrerlas. Trabaja pintando la casa donde nació, de color gris, sus ventanas abarrotadas y sus puertas cerradas,
aparecen también palomas blancas de cabezas inquietas, son sus primeros seres vivientes. Luego pinta el rostro de la profesora, en donde sus labios son resaltados de un rojo vital, con un cuello largo de perfil, como los rostros de Modigliani, en donde el alargamiento de ciertos elementos anatómicos, principalmente el cuello y los brazos, era una especial característica que para su crítico Giorgio Cortenova era una geometría sintética, un sentimiento primitivo de la forma, un trazo redondo que sumerge en la lejanía aquellos rostros, subrayando la tangibilidad, firmeza expresiva que no admite incerteza ni términos medios. Quizás la energía, la emotividad le parecen perder los contornos ADT. Quizás esa hiperbólica unión entre la cabeza y su cuerpo pudieran expresar el conflicto entre sus pulsiones y el control de ellas, o la reactivación de nuevas pulsiones y antiguos agotamientos. Es la profesora y no lo es a su vez. Hay en sus ojos la mirada ciega de la ausencia, es su mirada inconsciente de la mujer. Ha pintado este cuadro solo porque el terapeuta le pone ese reto de tener una modelo. Él se motiva porque va a vender ese cuadro. Dete se encuentra concentrado, ensimismado en sus recuerdos que se han convertido en sueños. Se imagina que podrá vivir de su trabajo, que es el arte, se imagina sus cuadros en exposiciones. Hace muchos años Dete no soñaba como en aquellos tiempos en que bajo los efectos de la marihuana se acercaba un poco a un mundo posible sin temores ni culpas. Ahora se embriaga con la luz de su pintura. Entendiendo la pintura como un medio de comunicación primario en donde se traducen las sensaciones, las ideas, los sentimientos, que en el mundo de Dete está inundado de desespero y por deseos de olvidar. Este es un intento terapéutico que se ha ido consolidando con el tiempo. Dete permite las historias que la profesora le cuenta de su vida, mas no permite que ingresen en lo real sus personajes, solo a través de cartas que le escriben los hijos de ella, como en el tiempo en que su hermano vivía en Londres, me las daba para leérselas. Sus voces le prohibían que él las leyera. No precisa el porqué de dicha prohibición, tampoco se lo ha cuestionado. Dete escribe, tiene una letra continua y clara de leer, escribe lo que escucha de forma precisa. Su forma de hablar pretende ser sin equívocos, que las cosas se digan de una única manera. Solo dice lo que dice. Esto le ayuda a imposibilitar otras formas de pensamiento y no le perturba así la ambigüedad ni la contradicción. Puede experimentar que las palabras son capaces de herirlo, surgiendo la necesidad de suprimir algunas por amenazantes y el requerimiento de acuñar otras de significado completo. No reconoce la sobredeterminación de ellas, el valor multisémico, evita la poliglotía. En cierta ocasión Dete compartió el festejo de la Navidad con su familia y la profesora. Ella le propone un brindis así: Dete, brindemos juntos. Dete le dice que entendió, orinemos juntos. Dete se sorprende de este equívoco, no lo puede creer, se asusta un poco y ante la risa del terapeuta muestra una mueca de una lejana sonrisa. Dete siempre habla con verdad. Ha perdido la capacidad de mentir,
desnuda la verdad de su alrededor, con frecuencia indica ese sustrato oculto de las intenciones de su familia y de la realidad de su entorno. Tiene la agudeza de ser paranoico para vislumbrar ese detalle verdadero de la realidad que normalmente pasamos desapercibido. Dice, delirando, aquello que no se puede expresar de otra forma, como si hubiera verdades que solo bajo el revestimiento del delirio toleran ser expresadas. Fernando Colina nos dice que la razón del delirante no nace de la demostración, sino de la realidad del dolor. La verdad aquí es más enfática que probatoria. Si algo verdadero tiene el delirio, es esa ansia de verdad y sentido que la acompaña, anhelo por recuperarse y reconstruir el edificio mental derrumbado. Cuando dialogo con DT a través de su delirio, soy ante todo gentil, interesado, discreto, esposo y lo más inteligente que mis capacidades me permiten, lo cual coincide con el trato que DT le da a su obra, a su nuevo razonamiento, a su delirio. El encuentro de estos dos tratos es lo que da las bases terapéuticas posibles. Los destinos del síntoma pueden ser diferentes, pero será más favorable el que conduce al polo opuesto. Ante la disgregación psíquica está la convicción implacable. Quizás crea más en las palabras que en la experiencia que anuncia, y más en la necesidad de creer que en la creencia misma. Será aún más favorable si DT aprende a delirar, a transformar las inducciones pasivas de significantes en elaboraciones subjetivas, beneficiosas y afectivas, integrando el delirio en el discurso, afirmar que delira y seguir delirando, separar lo que es delirante de lo que no es, llenarse de recursos y estrategias para obtener su propia crítica del delirio, que le permita distanciarse, matizarlo y a la vez mantenerlo activo con la ironía sobre simularlo, hacer ser loco más o menos, seductoramente, son opciones lúdicas que le ayudarán también a seleccionar los momentos oportunos para expresar sus ideas delirantes, aplazar el tiempo las metas que defienden en su delirio, dosificando su ambición, como también elegir los interlocutores a los que con exclusividad manifiesta su desvarío, o saberlo ocultar también en el silencio o con la extraviada capacidad de las palabras para ocultar el pensamiento. Estos serían directrices y objetivos terapéuticos. DT, conociendo sus grandes dificultades en lo social, dice con franca ironía: todo el mundo tiene celular, hasta yo tengo uno, y en su memoria SIM solo 2 teléfonos guarda, el del terapeuta y el de la madre anciana que ya no contesta, pues ahora vive en su propio delirio demencial. Completo más de 10 años acompañando a DT en su caminar con la psicosis. Me han dado fundamentos para confrontar la manera de evaluar y tratar actualmente un paciente psicótico. Bajo esos parámetros tal vez no esté logrando nada, pero era mi deseo compartir esta experiencia clínica que me ha permitido entender a DT y otros pacientes, incluyendo los neuróticos. Me ha dado la posibilidad de cuestionar la ortodoxia y las buenas maneras de la psiquiatría que tiende a reducir al orgánico todo lo que no entiende. Me reafirmo en la conclusión de Fernando Colina: la psicosis tiene su origen en la cosa en sí, su soporte causal en lo biológico, su génesis en la familia, su motivo en la sociedad. Finalmente, el acto de escribir esta experiencia clínica, tal vez con un lenguaje del ausente, como lo llamaba Freud, lo hago con la convicción de no parecerme al personaje
de la confesión trágica de Antoniel Po, quien decía: escribo acunándome como una madre loca acuna a su hijo muerto. Muchas gracias por su atención.